muchas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí. He dicho una y otra vez que este es uno de mis espacios favoritos. Se me hace una de las ferias, uno de los lugares en donde la literatura, los libros son más democráticos, donde se discute más, donde se puede hablar más a gusto sobre los proyectos literarios, y qué mejor que este lugar para presentar el penúltimo número de nuestra querida colección Vientos del Pueblo. Supongo que ya han oído hablar un poco de ella, si no les platico rápidamente. Vientos del Pueblo es la gran apuesta del Fondo de Cultura Económica para llevar literatura a todos los rincones del país a precios sumamente accesibles y relatos, diferentes tipos de relatos, diferentes tipos de historias, cuentos, historia, literatura, poesía, periodismo de altísima calidad y rompiendo esta terrible barrera que hay entre los lectores y el libro, que es el precio de los libros. Es pues nuestra gran apuesta para democratizar, para popularizar la lectura, y a mí me entusiasma muchísimo presentar este cuento. Me entusiasma sobre todo cuando hay cuentos en Vientos del Pueblo, porque me parece que el cuento que es uno de los géneros que más se adecúa a esta colección, y me pone muy contento este número, este libro que se llama Pregúntale al mar, porque yo llevaba mucho tiempo, casi desde que se inició la colección, queriendo presentar un cuento en el que la temática central o que parte de la temática fuera la lucha libre mexicana, que es este deporte, espectáculo, teatro tan arraigado, tan querido por los mexicanos y que tiene tanto que ver con nuestra idiosincrasia, y no encontraba algo que fuera lo suficientemente corto o lo suficientemente bueno o lo suficientemente, qué decir, que tuviera la calidad suficiente o que tuviera la extensión suficiente. Y este es uno de los cuentos que nos llegó a la colección un poco del cielo. A mi derecha está Edu, mejor conocido, gran ilustrador, uno de las grandes estrellas de Vientos del Pueblo. Gran ser humano también. Gran amigo, gran ser humano, que ha dibujado como 6, 7 Vientos del Pueblo, y de repente me mandó un mensaje diciendo: oye, fíjate que un autor al que yo no conocía de nada me mandó un cuento con ganas de que lo convirtiera en novela gráfica, y yo lo leí. Estoy hablando por Edu, él ya dirá si fue así. Yo lo leí y pensé que más que novela gráfica era un cuento perfecto para Vientos del Pueblo. Yo le dije: a ver, pues déjame echarle un ojo. Lo leí y no pregunté más, y dije: es un cuento perfecto para Vientos del Pueblo. Ni siquiera conocía a Dan, el autor, lo estoy conociendo personalmente hoy, lo cual también me llena de mucha alegría, porque efectivamente era un cuento perfecto para Vientos del Pueblo. Tenía todo lo que yo quería en un cuento en el que la lucha libre fuera parte de la historia. Es un cuento en el que Dan logra atrapar. No se los voy a platicar mucho porque aquí está Dan y es desperdiciar que él se los platique si quiere, que él se los spoilee si quiere, pero yo les adelanto un poquito que atrapa esa esencia mística, mágica, misteriosa de la lucha libre, en la que está envuelto el misterio, lo medio fantasmagórico, la cultura popular, el luchador como héroe de barrio, en este caso de pueblo, que se enfrenta al luchador aristocrático de la ciudad y que no sabe si lo enfrentó, si no lo enfrentó, y que además está cargado de magia, cargado de cultura popular, cargado de ambiente del mar, además, porque el escenario es Acapulco, y que es uno de los cuentos más redondos sobre estos temas que yo he leído. No les quiero contar más, quisiera presentarles a ustedes a Dan Lee, al autor
de este cuento, que por cierto tiene otros grandes cuentos. Una vez que Edu me mandó ese primer cuento, me puse a buscar otros cuentos. Búsquenlo, es un gran cuentista y uno de los poquísimos vientos del pueblo que, sin conocer el autor, dije, va, y después lo conocí, después hablamos, después llegamos como a este resultado que evidentemente tenía que ilustrar Edu Molina, y que lo único que lamento es que no se haya convertido también en una novela gráfica, que espero que en algún momento se convierta, porque vale la pena, es un cuento que vale la pena quizá después ver en una versión novela gráfica. Nosotros, ustedes los lectores, yo como coordinador de la colección, somos los grandes beneficiarios de este mini complot que hicimos Edu y yo, y este es un gran resultado que además, como siempre en la colección Vientos del Pueblo, cuesta solo 15 pesos, con unas ilustraciones monstruosas que ya verán ustedes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Dan, por acceder a este cambio de planes, de tu plan original. Muchas gracias por integrarte a esta colección que queremos tanto y que nos ha permitido llegar a tantos y tantos y tantos lectores. Bienvenido y pues todo tuyo. Platícanos un poco de Pregúntale al Mar. Gracias por tus palabras, Luis. Mucho gusto, no te conocía. Buenas noches a todos. Luis les dijo, búsquenlo, no tienen que buscarme. Aquí estoy, México. Soy Dan Lee. Pueden acercarse, pero con mucho gusto los atenderé. Y bueno, que ustedes me vean así con este bigote y esta musculatura. No soy hijo de Andrés García. No estoy de luto. Estoy muy contento de estar aquí en la Feria del Libro de la Alameda, que es un lugar que a mí me gusta mucho. Yo nací en la Ciudad de México y yo creo que a la gente de la Ciudad de México tiene siempre recuerdos de la Alameda, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo de una novia que luego de muchas citas con ella, pues yo ya quería tener intimidad con ella y entonces la invité a una cita, salimos, todo salió muy bien y al final me dice, oye, pues está muy romántico todo, así las flores y el jardín, la luna llena, pero ¿de veras quieres que lo hagamos en la Alameda? Bueno, eso obviamente es falso, todo el mundo sabe que yo nunca he tenido novia, ni novio tampoco, pero sí tengo recuerdos con la Alameda. También alguna vez yo trabajaba en un restaurante que está muy cerca, de lavaplatos, cuando era muy joven, y mis compañeros, otros lavaplatos y garroteros, los domingos siempre me querían invitar, me veían muy solo, ¿no? Entonces me querían invitar los domingos a que viniera a ligar con ellos a la Alameda, porque ellos lo que hacían, ¿no? Venían a ligar con las trabajadoras del aseo doméstico, y yo siempre me negué. La verdad, debo confesar que por una razón de clase, o sea, para que no vieran la clase de lelo que era yo para ligar, no por otra cosa. Pero bueno, ya en serio, pues desarrollé otras habilidades, ¿no? No era bueno para ligar, entonces tuve que aprender a hacerme así el bigote, como lo ven ahorita, y a escribir historias, ¿no? Que es lo que nos trajo el día de hoy a la Alameda. A mí me gusta mucho escribir historias. Una de mis historias favoritas es Pregúntale al Mar. Es una historia que ganó un Premio Nacional de Cuento hace ya unos añitos. En 2014 ganó el Premio Nacional de Cuento Acapulco en su tinta. La condición para ese concurso es que Acapulco sea importante en la historia, ¿no? Que sea protagonista o que suceda ahí. Y desde que yo leí la convocatoria, ya pues quise participar. A mí Acapulco es un lugar que me gusta mucho. Y dije, seguro que de entre todas las cosas que me bullen ahí en la cabeza, alguna tendrá que relacionar con Acapulco. Y bueno, también me gusta mucho la lucha libre. No sé si conozcan la historia del luchador Lismark, que fue nacido en Oaxaca, pero en realidad creció en Acapulco y era clavadista de la Quebrada. Entonces, tomando en cuenta a esa figura que a mí me impresionaba mucho de pequeño, era uno de mis luchadores favoritos por sus vuelos. Para mí era como la cima de la valentía humana, ¿no? Lismark, en ese momento. Con esa idea y algunos otros rasgos sobrenaturales que ya mencionó Luis, que ahorita abundaré en ello porque quiero escuchar a Edu antes de profundizar un poco en la historia. Fue que armé la historia y lo primero que me vino a la mente fue el final, de hecho. Pero bueno, ahorita les platico de eso. No les vayas a contar el final, por favor. Por supuesto que no. Pero sí me gustaría que Edu nos platicara un poco. Termina que ganan los buenos, al final ganan los buenos.
Si fuera Hollywood, así sería. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar aquí. Yo soy el dibujante, el que hizo un puñado de dibujitos ahí. ¿Qué dibujitos? A ver, bueno, no sé, cuento un poco la historia de cómo llegó a existir este libro. Yo principalmente soy dibujante de historietas, de cómics. Soy argentino, pero bueno, vivo hace 20 años acá, hace 21. Este año 21, sí, este año 21. De hecho, ahora la semana que viene, 21. Entonces, soy dibujante de cómics principalmente. Y Adán lo conocía por un par de guiones que él hizo en revistas de antología, esas que cuestan muchas historias, ¿no? Yo sabía. Y eran todas de luchas, además. Son todas de luchas, ¿no? Sí. Y nos saludamos alguna vez y charlamos un ratito, pero bueno. Y un día, por estas maravillas de las redes sociales, me escribe y me dice que tenía un cuento que quería adaptarlo a novela gráfica, ¿no? Paréntesis. Sí. Yo quería que Edu lo adaptara a la novela gráfica porque a mí me gusta Sí. mucho el trabajo de Edu. Bueno. Ustedes lo van a ver como ilustrador en Vientos del Pueblo, pero como narrador gráfico, como secuenciador y para la acción y el tono oscuro que yo manejo en esta historia, creo que Edu era el autor perfecto. Bueno, gracias. Entonces, yo con la paternidad perdí bastante el hábito de la lectura, digamos, además de dosis masivas de libertad, ¿no? Y de alguna alegría que antes tenía. Me llegaron otras alegrías, pero bueno, el que tiene hijos sabe, y el que no, que lo sepa ahora. Y entonces le dije, sí, lo voy a leer. De entrada le dije, es que hacer una novela gráfica, o sea, un libro de historieta, lleva mucho tiempo. Entonces le dije, sí, y pasaron unos meses, ¿no? Qué desastre, tardé unos meses en leer un cuento. Bueno, el que que tenga tomate, cosa que me los tire ahora. Bueno, y cuando lo leí lo dijo Luis recién, ¿no? Me robó la impresión. Porque lo leí, es un cuento muy cortito, se lee muy rápido. Cuando lo leí, lo terminé, dije, este cuento es genial este cuento. Y creo que le dije, mira, no puedo prometerte hacerlo en novela gráfica, porque tengo mucho tiempo y tengo otros trabajos y cosas. Y además es medio cruel el que después de terminar un libro de historieta, ver si alguien te lo publica, qué cosa que puede pasar que no. Entonces, digamos, es doblemente cruel. Entonces, he un poco dejado de lado esto de hacer libros y ver a quién se los vendo. Últimamente trato de tener el sí del editor y después ponerme a hacerlo. O hacer una parte al menos. Entonces le escribí a Dan, está buenísimo, el cuento me encantó, pero bueno, lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿pero qué te parece si se lo mandamos a Luis Almerón de Vientos del Pueblo? Porque era ideal, ¿no? Por el formato, la extensión, estaba perfecto. Y yo debería haber esperado que él me conteste. Digo, no es inmediata, a veces uno no está pendiente ahí de la red social. Y antes que me conteste, yo se lo mandé a Luis. Mirá, Luis, tengo este cuento. Si él me decía, no quiero saber nada con el Fondo de Cultura porque los odio a todos, me iba a meter en un problema. Pero bueno, por suerte no fue así. Y bueno, yo se lo mandé a Luis. Le digo, mirá, Luis, leete este cuento, está buenísimo, no sé. Él me decía, bueno, pero ¿qué querés que hagamos? ¿Querés hacer una novela gráfica? ¿Qué querés? Bueno, léelo y después para Viento del Pueblo. Cuando yo he mandado, tengo muchos trabajos inéditos y ando siempre contactando editoriales, editores. Yo, digamos, la vida del freelance es así, ¿no? Uno tiene que andar rebuscándose la vida. He mandado cantidad, digamos que muchas veces cuando contestan que no, es casi un alivio. Imagínense, algo lindo es que te contesten que no, porque la ignorancia, que es así, esa cosa tan cruel, suele ser un poco la regla. Entonces, cuando yo no lo conocía, Luis, yo había trabajado en muchos, pero bueno, no sabía. Él me los pedía, bueno, dibujate, yo dibujé 7 de esos libros, contando eso. Dibujate este, ok, lo dibujaba. Dibujate aquel, lo dibujaba. Pero yo no tenía un trato más allá, ¿no? Era medio un atrevimiento el decir, mirá, Luis, leete este cuento. Pero bueno, uno es cara dura, ¿no? La vida lo vuelve cara dura uno. Y me dijo, sí, lo voy a leer. Y yo dije, bueno, quién sabe, ¿cuándo? El mismo día me contestaste, me parece. Yo estaba sorprendidísimo. Sí. El mismo... ¿qué? Él no sabía que yo llevaba 2 años buscando un libro de lucha, un cuento de lucha libre. Así que eso fue una coincidencia feliz, supongo, ¿no? Sí. El mismo día, yo no sabía, el mismo día, sí, va a la colección. Aparte así categórico, sí, ya está, si no había que hablar nada. ¿Viste? Yo, bueno,
déjame dibujarlo. Pero bueno, por eso. Y esto espero que sirva de aliciente para todos los que están acá, porque los dos tuvimos la misma impresión al terminar de leer. Este libro es genial. Además de todas las virtudes que dice Luis y que se autoadjudica el autor sobre su cuento, yo he adaptado muchos textos clásicos al cómic, la Ilíada, el Quijote, bueno, un montón, como 10, no me acuerdo. Y la característica de los clásicos es que están fenomenalmente bien escritos. El tema, digamos, el contexto, su inserción social, histórica, etc. Todos esos análisis siempre vienen bien y son agradecidos. Pero la primera característica de un clásico es que está bien escrito, fenomenalmente bien escrito. Bueno, ese es el caso de este cuento. Así que yo les sugeriría que si tienen 15 pesos libres por ahí por el bolsillo, no se pierdan la oportunidad de sentir la felicidad que sentimos nosotros dos al terminar de leerlo. A ver, ahí le va la pelota, ahí va. No, como en las luchas, ¿no? Esos son los gringos, ¿no? El relevo. Acá también. Hace mucho que no voy. Pues gracias, Edu. Sí, como les comentó Edu, miren, yo no me traje mi ejemplar, voy a tomar este que está aquí. Primero, pues cuesta 15 pesos, lo cual hace que solo le falte un moño, ¿no? Para que ustedes se lo quieran llevar de la mesa. No me gusta hablar bien de mi obra, me gusta pues, que la gente la conozca y es lo que voy a hacer en este momento. Si hice bien las cosas, seguramente querrán saber en qué termina. Si no, pues como ya lo dijo Edu, si traen ahí un objeto arrojadizo en la mano. No contundente de No preferencia. contundente, no importa, soy arte marcialista. Puede estar podrido, pero que sea blando, por favor. No me va a dar. Y bueno, les voy a leer la primera escena de Pregúntale al mar. Y espero que con eso pues queden picados, sepan que sea lo suficientemente clara para que sepan de qué va. Y pues que la curiosidad de saber qué sucedió con el protagonista los lleve a acercarse. Algo más, bueno, hoy estamos Edu y yo aquí, lo cual no sucede muy seguido, entonces tienen la oportunidad también de llevárselo pues dedicado por mí y por Edu, lo cual pues habría que, en serio no por mi firma, sino por el dibujo de Edu, sí, se los recomiendo amplísimamente. Les puedo hacer un dibujito a todos, yo lo prometo. Me tomo el tiempo que sea necesario. No se arrepentirán. Bueno, empiezo. Era santero y se llamaba Juan, pero todos en el puerto le decían Johnny. Primero por la influencia de los gringos que todo lo contaminan con su English, y luego porque se parecía al Tarzán de las películas viejas, el tal Johnny Weissmuller, hasta en los ojos verdes. Fue clavadista desde sus años adolescentes, cuando los músculos apenas comenzaban a esculpirle el cuerpo. Quise conocerlo por 2 razones. Primero, porque se decía en el puerto que él era el fantasma de la quebrada, ídolo de los miércoles populares en la Arena Coliseo de Acapulco. Segundo, porque se rumoraba que le había dado una paliza fuera del ring al Perro Cavernario, rudo estelarista de la empresa de lucha libre más poderosa del país, famoso por su melena primitiva, por romper huesos sin la menor consideración y por dejar la lona tinta en sangre en un 80% de sus combates. Bueno, ya sabrán a qué luchador me refiero cuando hablo de Perro Cavernario. En mi calidad de corresponsal de la revista Máscaras y Llaves, me di a la tarea de investigar ambos chismes, aunque eso de averiguar rumores no era lo mío. A mí lo que me gustaba era ir a la Coliseo a tomar fotos junto al ring mientras toreaba planchas voladoras y redactar las crónicas en la madrugada. Mi actividad nocturna favorita era revivir los combates al ritmo de la marea y los teclazos de mi Olivetti. Otra cosa que me alegraba la vida era revelar las fotografías. El misterio de si había salido bien la imagen o no, si el obturador se había accionado en el momento del vuelo, si el flash había iluminado con precisión la capucha rota. Siempre me habían gustado los misterios, por eso me enganché con el fantasma de la quebrada, el personaje más enigmático del elenco acapulqueño. Su máscara negra con guinda tenía una malla que le ocultaba los ojos, tal vez para no revelar su claridad y con ello confirmar que se trataba de Johnny. Yo había notado cicatrices en su espalda que podrían ayudarme a identificarlo, grupos de 3 líneas diagonales que parecían haber sido hechas por garras. Antes de que me dedicara a indagar sobre la madriza al Perro Cavernario o si él era en verdad el fantasma, el encapuchado se había negado a darme una entrevista
alegando que él solo hablaba sobre el ring. Cuando los niños le pedían su autógrafo, él dibujaba un velocísimo trazo que representaba el acantilado más famoso de México, La Quebrada, con un cráneo en lugar del sol. Llegó a ser una figura local debido a sus vuelos, nada comunes en aquella época en que la norma eran los castigos recios y el intercambio de llaves sobre la lona. Especialmente se le reconocía un lance que bauticé como el clavado fantasma. Para realizarlo, derribaba al oponente fuera del ring, cerca de uno de los postes, trepaba al cuadrilátero y de un salto subía al esquinero. Se paraba sobre el tercer tensor, extendía los brazos, flexionaba un poco las rodillas y arriba, pateaba con ambos pies al aire sobre él hasta quedar completamente vertical, la cabeza escondida entre los brazos como si fuera a clavarse en el agua. El peligro era muy grande dada la posición y que su cuerpo rozaba el poste y la ceja del ring. Caía con la mollera sobre el abdomen de su rival y rodaba sobre él hacia la tarima de protección. Si calculaba mal, las cervicales se le harían añicos. El público se aguantaba el grito de triunfo hasta verlo levantarse vivito y coleando. Antes de eso se quedaban callados, con el trago de cerveza atorado o a medio bocado de muégano, mirando cómo el fantasma saludaba de cerquita a la muerte. Un par de párrafos más. Lo más raro de este luchador era que muchas veces le habían ofrecido integrarse a las funciones de los sábados, junto a los luchadores estrellas que venían de la capital, pero él se negaba. Nadie sabía la razón. Por eso fui a buscar al tal Johnny en cuanto me llegó el rumor de que él era el fantasma y que podía encontrarlo entre los clavadistas de la Quebrada. Llegué al Risco a la hora de la comida, cuando no hay turistas por allá y los costeños practican para el espectáculo que atrae tanto público. A mí ese show siempre me ha sobrecogido. ¿A quién se le ocurrió tirarse de ahí por primera vez? Seguramente fue un suicidio frustrado, una apuesta millonaria o un alardeo de machos alfa. Lo único seguro es que ese primer clavadista no estaba en su sano juicio. No es de gente sensata lanzarse desde una pared de roca hacia unos cuantos metros de marea. Y bueno, por ahí va. Gracias. Sí, bueno, les decía que tiene pues todas estas características de la lucha libre, ¿no? Técnicos contra rudos, el pobre contra el rico, el provinciano contra el capitalino, el de la empresa tangencial, digamos, independiente contra la AAA, que no lo mencionas, pero bueno, igual tampoco le pones el perro aguayo o el cavernario Galindo, que es una mezcla de estos dos rudos legendarios, así como decías que el fantasma es como un homenaje a Bismarck y Atlantis quizá, ¿no? Estos que estaban muy relacionados con el mar. Entonces, por eso cuando lo recibí dije, va, y es de los poquititos que no mandé a otra lectura, que me bastó con la lectura de Edu, con la mía, y dije, va, y luego dije, bueno, pues ya si Paco se enoja, que me regañe, no será la primera ni la última. Por la cabellera, ¿no? ¿No sabes si lo leyó? Sí, lo leyó, ya lo leyó y le gustó mucho, pero lo mandé así, dije, pues ya si los Pacos se enojan, pues justo que me corten la cabellera y asumo como el riesgo. Limpiaste tu escritorio. Mi escritorio siempre está limpio. Sabemos que en cualquier momento podemos hacer una cosa así. Y bueno, pues eso, ¿no? No se pierdan de verdad esta historia de rudos contra técnicos. Que además, como decía hace rato Edu, pues van a firmarla, van a hacer un dibujito, van a autografiar, primero y luego todos los demás. Es que tenerlos juntos, nunca los había tenido. O sea, a Dan lo estoy conociendo, a Edu nos hemos topado un par de veces. No. Sí, en Tengo una memoria Chapultepec, en la feria, nos cruzamos, intercambiamos ahí un par de saludos. No estuviste yo ese día. ¿No estuviste No, ese me día? confundiste con otro. Sí, Luis, Saludaste a otro, me parece. Me parece que otro te vendió un libro mío. No, ese día no te vi. Puede ser. Quedamos de vernos y no nos vimos, Sí, es cierto. Quedamos de vernos y no. Bueno, pues nada, Edu, cuéntanos un poquito de los dibujos, ¿no? Que son... ¿Cómo seleccionaste las escenas, Edu? A ver, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el cuento ese porque es como bien conciso, cuenta cosas claras, ¿no? No abunda en adjetivos, ni en sensaciones, ni en sentimientos, cuenta cosas.
Entonces, para un dibujante es como ideal eso, ¿no? Te están bombardeando con imágenes, ¿no? Uno está acostumbrado a que cuando lee algo, ¡pa!, enseguida viene como si fuera la imagen de cine a la cabeza. Y tiene muchas, digamos, muchísimas más de las que yo puse ahí y cuando terminé el trabajo sentí que me había quedado corto. Lo que pasa es, claro, es un cuento corto, no puede tener más dibujos que... Si tiene más dibujos que texto es un cómic, entonces bueno, elegí las que elegí. Hay dos tipos de dibujos. Una son como justamente, como tenía tantas imágenes, elegí en un solo dibujo meter varias escenas, como los afiches viejos de las películas de los 70, que estaba el héroe disparando, saltando de un puente, dándole un beso a la chica, tomándose un martini, y todo eso en una sola imagen. Bueno, intenté hacer eso en cada dibujo, ¿no? Ahí se ve. La mayoría de los dibujos son así, y después hay un par que son como muy simples, muy centrados en una acción particular, ¿no? Yo sentía que era muy importante. Ese que es el momento como culmine, ¿no? El momento culmine es una doble página. Doble página, bueno, obviamente, si es una doble página quiere decir que el momento es más importante. Así que me saqué las ganas de dibujar un luchador. A mí me encanta la cuestión de los luchadores. Los luchadores, ustedes lo tienen que saber. Yo, como llegué acá al país más o menos de grande, pero creo que a cualquier persona que viene de cualquier parte del mundo siente una atracción así tremenda, medio misteriosa sobre todo el folclore de los luchadores. Yo le contaba a Dan que cuando llegué acá al país vine al Palacio Bellas Artes, creo que me comí unos tacos acá a la vuelta y a la noche me llevaron a las luchas. Eran como las 3 cosas que yo tenía que hacer. Yo tenía que ver un mural de Diego Rivera, comer los famosos tacos y después ir a lo que creo que más me llamaba la atención, que eran las luchas. Así que bueno. Y hasta inclusive en una ilustración hay un cameo de un personaje mío, que es un luchador, que está chiquitito. Yo tengo un personaje que es un luchador. No he podido desarrollar tanto como me hubiera gustado, pero bueno, aproveché el espacio y lo metí. Así que bueno, no sé, igual en mi caso yo sé que es un acompañamiento los dibujos, un acompañamiento feliz, ¿no? Como ¿cómo te dije el otro día? Como el guitarrista de Gardel, ¿no? Yo soy el guitarrista de Gardel. El Gardel es él, el que cante es él, yo toco la guitarrita. Pero bueno, suena mejor Gardel con la guitarra, ¿no? O Mercedes Sosa con el bombo, ¿no? Yo soy el que está atrás y tocando el bombo. Bueno, aquí Edu está minimizando un poco su labor, pero en realidad a mí las ilustraciones de Edu me parece que, precisamente por lo que acaba de mencionar, que en algunos hace unos collages, y le dan mucha vida al texto. También la forma en la que lo editaron, en la que hicieron el pareo, digamos, de texto con dónde colocan las imágenes, también me parece que le da mucha vida. Y pues ya lo mencioné, o sea, esto no existiría de no haber sido porque Edu intercedió, ¿no? Ahí, entonces, pues sí, para mí el rol de Edu es muy importante en que mi historia ha llegado aquí. No lo mencioné antes, pero para mí es como un premio. Yo hablaba con Aldo Rosales, que es otro autor muy bueno que también tiene textos sobre lucha libre, y él me decía, pues mira, no es un premio, pero es como si fuera un premio porque el tiraje es el tiraje más amplio de mi existencia, ¿no? Y juntando todos los libros anteriores junto al tiraje entonces yo sé que va a llegar a muchas más personas. Una de mis historias favoritas, tal vez mi favorita, va a llegar ilustrada por Edu, con la distribución del fondo, que sé que está garantizado en México y en algunas otras partes, que no está la atención que han tenido para la obra. Yo la he encontrado en muchos lados, me están ayudando a hacerle llegar, por ejemplo, a ustedes en este momento, que en otras editoriales no ha sido así. Entonces yo estoy en realidad muy agradecido con ustedes, con el fondo y pues con todo aquel que se acerque a Pregúntale al Mar. Yo sé que no van a salir decepcionados, sé lo que hice con esta historia y sé que cuando lleguen al punto final va a tener un efecto en ustedes, eso se los garantizo, y si no, me buscan en Facebook y me reclaman. No, de verdad, cuando... Devuélveme mis 15 pesos. Está garantizado, si alguno lo lee ahorita y dice no me gusta, yo les devuelvo sus 15 pesos, ¿no? Así, puro producto garantizado. No, de verdad, cuando Edu me dijo, me parece que es ideal para Vientos del Pueblo, me parece que estaba en lo cierto.
les digo, estos en los que me arriesgué, que casi tomé la decisión solo, y que dije, va, y ya en el camino se los doy a leer y seguro ninguno de los que podrían frenarlo lo va a frenar, lo cual efectivamente no pasó. Ya después pasó por todas las lecturas del fondo, por las revisiones, por algunos comentaristas, por algunas cosas así, pero ciertamente Edu se quita un poco de crédito porque parte de, cuando me lo llevó, pues parte del concepto completo era, venía con paquete completo, obviamente era un libro que Edu iba a ilustrar, ¿no? Además hacía algunos meses que no te mandaba alguno. Captaste las indirectas. Y entonces muy bien. yo dije, bueno, va este cuento ilustrado por Edu, y así lo imaginé. Yo conozco el personaje de las luchas, el Sombra creo que se llama, el luchador de Edu, lo he visto en sus redes y me imaginé algo parecido y dije, va, y además va con las imágenes de Edu. Y luego también nos tomamos ciertas libertades que no están ustedes para saberlo, de hecho podríamos apagar la cámara para que no se enojen, que es como la tipografía de Los Vientos del Pueblo suele ser la misma en todos los Vientos del Pueblo, en todas las portadas. Y Edu me dijo, oye, hay chance de meterla como pues le dije, haz lo que quieras, ya me lo mandaste, ya decidiste, ya lo dibujaste, casi que haz lo que quieras con la portada, lo cual siempre genera pues ciertas discusiones con los diseñadores, porque pues es mucho más fácil tenerlos parejitos por identidad de la colección, pero aquí van a encontrar una tipografía diferente en la portada a la mayoría, no todos, no es la primera excepción que hacemos, hay un par de excepciones que hemos hecho en donde la portada tiene una tipografía completamente distinta, pero la idea era como justo llevarla hacia el cartel, de los carteles estos viejos de lucha libre que tenían a los luchadores y que decían máscara contra cabellera, el fantasma de la quebrada contra el perro, y entonces es un Vientos del Pueblo además muy original, que yo disfruté mucho editando, además lo disfruté mucho porque prácticamente no tuve que hacer nada, lo cual agradezco. Venía muy bien escrito, venía muy bien ilustrado, venía casi con esta ilustración, va aquí, está acá, no sé, hice un par de sugerencias, si acaso, no recuerdo, creo que al texto nada, No, a la ilustración tampoco demasiado, creo que te dije, necesitamos tantas páginas y ya, ¿no? Entonces, espero que ustedes lo disfruten tanto como yo disfruté editarlo. Y bueno, creo que tenemos tiempo, ¿no? Para charlar un poco más. Y también, si alguien quiere aprovechar que están aquí Edu y Dan y reclamarles, preguntarles, pues no sé, hablarles sobre su oficio, que su oficio es espectacular, el de ambos, ¿no? A mí me gusta muchísimo los narradores de cuentos y los ilustradores, me parece de lo más divertido del mundo, ¿no? Entonces, si alguien quiere pasar, de todos modos vamos a estar un rato más charlando, pero si alguien tiene preguntas, aprovechen que están aquí con Edu y con Dan. Aprovechen este foro para charlar con nosotros. Qué mejor que charlar con los lectores. Si alguien ya conoce la historia y quiere reclamar sus 15 pesos o no sé, ahora es el momento. En la historia, el luchador se llama el Fantasma de la Quebrada. Y de hecho, sí existió un luchador cuyo nombre era el Fantasma de la Quebrada y tenía una máscara muy parecida a la que está aquí. Pero yo jamás lo vi luchar, solo conozco su nombre y la imagen, y de ahí es que tomé el nombre. El Fantasma de la Quebrada, así. ¿Alguien más? No. Pues eso sí lo tiene que... Solo se sabrá leyendo la historia. Es parte fundamental de la historia, es parte del misterio, y lo cuenta bien, y lo cuenta bien. Entonces,
Si lo contamos aquí, les vamos a arruinar Arruinamos. como unos 4 de sus 15 pesos y pues no vale. Sí. No queremos robarles tampoco esos 4 pesos, ¿no? El narrador, como escucharon, es un reportero de lucha libre que le gustan los misterios. Entonces, justo ese es uno de los misterios que desea desentrañar. Quiere saber por qué este tipo que es tan bueno y que la gente pues, lo quiere ver triunfar, no se decide a integrarse al elenco de la empresa más poderosa, ¿no? Y quiere saber, y ese es como uno de los misterios que hay que resolver. Que sí se resuelve, por cierto. Se los adelanto. Ah. Bueno, de aquí nos vamos a la Arena México todos. Por ahí había otra pregunta, ¿no? Me pareció... ¿Hay alguien más que quiera? Es el momento. Les recuerdo, mientras se animan, que el libro está a 15 pesos, se está vendiendo acá, y que aprovechen para llevárselo autografiado. No, y también pueden aprovechar y en el stand que está aquí luego del Fondo de Cultura van a encontrar otros de los libros ilustrados por Edu, que algunos son muy buenos también, muy divertidos, muy diferentes. Sí, son es que muy son diferentes. Sí, en realidad son muy distintos los... No dibujo todo igual, entonces están... Porque hay uno que es el relato de un tipo que estuvo en el campo de concentración nazi, entonces son como relatos muy distintos, pero están ahí en esa bibliotequita que se ve ahí blanca. En ese stand blanco. Tanto, junto con un montón de relatos. La verdad que esa colección es fenomenal. Así que el que tenga ganas va a poder acceder al cuento que quiera, porque es bien variada, hay de todo, hay cuentos de todo, hay de Poe, desde Poe hasta Dan Lee, pasando por todos los que están en el medio. Perdón, mi nombre es Luis. Hola, Luis. Me traían como trapo, que compra uno, compra otro, que esto, que el otro, y la verdad es que no pude atención a la plática. Pero la verdad es que desde un principio yo quería saber por qué, si ustedes hablan de la lucha libre, de aquí, de la publicidad, de todo eso, ¿por qué el libro se llama Pregúntaselo al mar? ¿Por qué no Pregúntaselo al monumento? No sé, ¿por qué no más específico el libro aquí? Es otra de las preguntas que va a responder el texto. Lo puedo contestar aquí. Hay una escena en la que el narrador ya por fin logra entrevistar al fantasma de la quebrada y resulta que el fantasma no es muy directo, contesta con muchas evasivas. Y una de las preguntas que le hace al fantasma, que es ya como la más profunda y la que en realidad con esa cree que le va a sacar la verdad, el fantasma solo está viendo todo el tiempo hacia el mar, no ve a su interlocutor y le dice, no sé, tal vez eso habría que preguntárselo al mar. Por eso es que el título, me gustó mucho la frase para darle título al texto. Yo, Sí, de nada. yo sin miedo, sin riesgo de spoilear, y también yo no sabía la historia de este cuento, no sabía que había ganado un premio, y además un premio que tenía que ver con Acapulco, pero el luchador protagonista tiene una relación muy profunda con el mar, una relación incluso mágica con el mar, que es parte del entramado de la historia. Después, una vez que ya habíamos decidido, ya que habíamos arrancado, me puse a ver la historia del cuento, de otros cuentos, y supe que había ganado un premio, este premio que mencionó Dan al principio, en el que tenía que relacionarlo con el mar, y bueno, supongo que eso es el pretexto, pero el personaje está muy ligado al mar, y al mar de Acapulco, además, a ese mar, es el mar de la quebrada, que ni siquiera es el mismo mar de la bahía o de Caletilla, a ese mar de la quebrada, ese mar bronco, ese mar bravo, ese mar místico. Entonces, no les quiero robar otros 5 pesos contándoles por qué, porque al final voy a tener que venderles el cuento a 2 pesos, pero tiene que ver con esa relación profunda que tiene el personaje con el mar de Acapulco, con ese mar. Claro, lo que pasa es que mayormente es un relato en donde las luchas tienen importancia, pero no trata solo de luchas, trata de tiene muchas cosas. Eso es una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando lo leí, ¿no? Que a pesar de lo corto que es, todas las cosas que cuenta, ¿no? Pero eso tiene relación con lo que yo hablé hace un ratito, ¿no? La manera de escribir de Dan, ¿no? Concisa, va esto, te cuenta esto, y esto, digamos. Entonces, por eso. Sí, a veces sucede que cuando uno está escribiendo, pues se da cuenta ya que está avanzada la historia, que lo que uno quería contar pues sí está bien, pero que había otro texto ahí que subyace, ¿no? Y en este caso, yo lo que descubrí es que en el personaje de Johnny o del fantasma de la quebrada,
pues está tomando decisiones que a lo mejor no le gustan, ¿no? Y muchas veces eso también nos sucede a nosotros, ¿no? Pues como seres humanos. Tenemos que tomar decisiones que van en contra a lo mejor de lo que creemos o de nuestros principios o de algo que hemos seguido fielmente porque creíamos que esa era la verdad. Y Johnny está en ese proceso. Y por fortuna para nosotros, para ustedes como lectores y para mí como narrador que descubrí la historia, no es Johnny quien nos lo cuenta, sino es un testigo que muy tangencialmente le toca ver esa rebanada de la vida de Johnny en el que tuvo que tomar esa decisión. Y pues fue también para mí un descubrimiento como narrador, ¿no? Ver a mi personaje actuar así. Claro, lo que pasa es que el relato deportivo en lo general trata de la victoria y de la derrota, medio que nada más. Uno ven Rocky tiene que ganar. Y bueno, y todos los relatos deportivos tratan de eso. Este no, este trata de otra cosa, bastante más grande, ¿no? Abarca mucho más de lo que trata. Casi que la victoria o la derrota son prácticamente algo secundarios, y no voy a decir más porque ya me voy a meter en detalles. Pero bueno, de ahí lo rico del texto. Yo subrayo esto, ¿no? Todavía ahora me estoy acordando del texto, que lo tuve que releer para dibujarlo, y me sigo sintiendo la felicidad que da un producto artístico bueno. Esa sensación al final, ¿no? De un cuento bien terminado, ¿no? Un cuento que no deja... Que te queda como una felicidad, Ajá, ¿no? que no deja... Todos los que han leído saben, ¿no? No sé, o sea, deja en misterio lo que se tiene que quedar en misterio, pero termina todas las, todas las líneas, ¿no? Esta historia de Rocky, como bien dice, yo les decía hace rato, el luchador de barrio contra el luchador famoso, pues todo este que gira en torno aparentemente al ring, y que en realidad tiene mucho más que ver con la vida del personaje, ¿no? Entonces, pues, me da miedo seguir hablando, Sí. porque ya me da miedo seguir como contando más del cuento, porque de verdad es un cuento que yo disfruté mucho leyéndolo. Entonces, me gustaría más que ustedes preguntaran, para que si así les contamos algo, pues sea su culpa y no la nuestra. No, o sea, si ya preguntan en qué termina, pues ya decidirá Dan si se los cuenta, y no seré yo el que meta. Estuve a punto de decir el algo, que meta pero la por suerte pata, ¿no? me detuve a tiempo. Termina en un dibujo de Edu, como pueden ver. Eso sí fue un gran acierto, de todos. Y ahora sí que me agrando y me lo adjudico yo el acierto. Quedó muy bien creo que se lo dije yo, que esa ilustración la pongan ya terminada el cuento, porque eso es algo que no está directamente en el cuento, ¿no? Sí. Digamos, refuerza la sugerencia que deja el final, básicamente. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, felicidades por el libro. Yo creo que muy pocos han escrito sobre personajes de la lucha, ¿no? A lo mejor nos han escrito en general, o lo que hemos leído es en general lo que es la lucha, pero yo creo que hay algo interesante en las personas que son protagonistas de la lucha. Y, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que de joven que había una persona que era carnicero y que se iba a las luchas en la noche. Y siempre como que yo me cuestioné, ¿por qué no habrá alguien que escriba algo sobre por qué lo lleva a eso, ¿no? A dejar esto y ¿por qué creen ustedes que en México, aparte que ya se está perdiendo mucho eso, ¿por qué alguien más no se atrevería a escribir algo? Porque yo creo que hay algo de curioso o algo místico en la parte de la persona que también participaban en las luchas, ¿no? Entonces ahorita no he leído tu libro, apenas estoy teniendo ese acercamiento, pero digo, sí, es que creo que deberíamos de escribir sobre los personajes, o alguien más debería de escribir sobre los personajes, ¿no? Y sobre esto, o a lo mejor sería un reto para ti escribir algo más, ¿no? De esta parte. Me gusta la forma como está narrado, me gusta mucho esta forma muy sencilla, muy práctica de ir llevando la narración, pero ¿por qué creen que no se dé más y cuando es algo que tenemos nosotros mucho en la parte cultural en nuestra ciudad, ¿no? Gracias, Javier, por la pregunta. Pues
Muchas veces como a los espectadores de la lucha libre son o a lo mejor ocasionales o los ven en la tele y pues no es lo mismo que ir a la arena y ver de cerca que son personas, ¿no? Y como que se les olvida precisamente eso. O sea, que un atleta de la lucha libre no es nada más, no nada más vive el rato que está sobre el ring, pues entreteniendo al público, ¿no? Y a mí no, ¿no? Bueno, yo desde que empecé a escribir siempre he tratado como de ver otras aristas de todo, ¿no? De lo que me interesa. Y soy muy aficionado a la lucha libre. Cuando empecé a escribir así muy intensamente iba cada semana a la lucha libre y pues no podía dejar de pensar, ¿no? Este luchador preliminarista, ¿no? Las primeras luchas, ¿qué será? A lo mejor es carnicero, tiene una cremería, porque pues quién sabe, ¿no? A lo mejor no le deja ser luchador independiente o preliminarista para vivir y tiene que hacer otra cosa. Este luchador estelar que lo veo programado 5 días a la semana, ¿qué más hace además de luchar, no? ¿Qué pasa con su familia? ¿Cuándo los ve? ¿No? Y todas esas preguntas fueron las que... Y más cuanto más tiempo me fui aficionado y notaba que se retiraban, por ejemplo, que los luchadores se retiraban y te los encontrabas después pues, atendiendo un puesto o algo así. También, ¿no? Pues, ¿sabes? Yo te vi siendo un hombre así musculosísimo que hacía maravillas. ¿Qué pasó en ese inter, ¿no? Cuando te vi y que hay una historia, obviamente, ¿no? Cada luchador tiene una historia. Y pues no sé, en otros autores, no lo sé, pero pues así como yo me fijé en la lucha libre, hay gente que se ha fijado en el box, en el fútbol, y que piensa en esto, ¿no? En todas estas historias humanas de pasiones, de rencores, de venganzas, de amor, que viven ellos abajo del ring, ¿no? Uno se divierte mucho ahí, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué hacen antes? ¿Qué pasó después? Y eso, de hecho, casi todas las historias que yo tengo de lucha libre suceden abajo del ring, afuera de la arena, alrededor de ellos. Sí, de nada, con mucho gusto. ¿Algo más, Luis? ¿Listo? Ya está. Pues mil gracias, compañeros. Ha sido un gusto tenerlos aquí y llama muchísimo la atención este libro. 15 varos. Está allá, se puede conseguir, se llevan con la firma de los autores. Y pues pido un gran aplauso a los tres, ilustrador, autor y editor presentes en esta noche. Y pues con eso terminamos el programa de hoy. Mil gracias a los tres. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias y recuerden,